Estamos entonces en una parte de nuestro libro de Hechos de los Apóstoles en el que Pablo ha regresado a un obediente lugar para sufrir. La misión que ahora le ha sido comisionada es nada más y nada menos que sufrir por causa de aquel que le salvó, por causa de aquel que lo perdonó, por causa de aquel que lo justificó, por causa de aquel que lo adoptó como hijo, por causa de aquel que le prometió que sería glorificado, aquel por el cual estuvo dispuesto a dejar y abandonar todo y considerarlo estiércol, por Cristo Jesús. Vimos el miércoles pasado entonces toda su ruta al partir por Asia Menor, luego por Europa y luego retornar hasta regresar a Jerusalén. ¿Y por qué es importante también regresar a Jerusalén? Porque Pablo estaba confirmando que también había ejercido como apóstol una labor profética. Y todos los profetas debían ser llevados presos o muertos, nada más y nada menos que en Jerusalén. Así estaba escrito. Y vamos entonces al versículo 17 del capítulo 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto,
le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Señor, gracias por lo que hiciste con Pablo, por lo que hiciste con Bernabé, por lo que hiciste con Apolos, por lo que hiciste con Juan Marcos, con Timoteo, con Silas y con cada varón que usaste para llevar tu palabra a todos los rincones del mundo. Gracias por aquellos misioneros que una vez comisionaste para llegar a nuestras tierras. Gracias por los primeros que trajeron el Evangelio a nuestra nación. Gracias por aquellos hombres y mujeres que pagaron con sangre el haber creído en ti. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que se ha levantado en las últimas generaciones, tú has preservado un remanente. Y es por ello que hoy podemos tener acceso a tu palabra y a tu verdad. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Pablo entonces ahora se encuentra en el momento final de su ministerio terrenal. El momento de partir a la presencia de su amado está más cerca que nunca. 20 años de labor misionera están claramente afirmados por las heridas que hay en su cuerpo, pero también por el carácter que han forjado en su proceder. Un hombre que ha sido cincelado por el Señor mismo a través del Evangelio, pero también a través de las difíciles circunstancias. Observan bien, Pablo inicia entonces con un reporte de la obra de Dios. Él tenía por costumbre, cada vez que finalizaba su viaje misionero, dar un reporte acerca de lo que Dios había hecho. Y note bien, al leer estos pasajes, que ellos glorificaron a Dios, no a Pablo. Y esto es una evidencia de un reporte sabio y acertado. Un misionero nunca busca su gloria. Siempre busca que Dios sea glorificado en todo, no el hombre. Y lo recibieron con gozo y alegría, dice el texto, porque su proceder mostraba que este hombre había permanecido sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Pero menciona otro personaje importante, dice Jacobo. Jacobo, entendemos por la historia misma de la iglesia del primer siglo y particularmente en Jerusalén, era el pastor en un sentido principal, el anciano principal de la iglesia en Jerusalén. Algunos eruditos dicen que se reunieron aproximadamente 70 ancianos de Jerusalén. ¿Se imaginan cómo había crecido la iglesia en toda esta zona? Todo lo que el Señor había hecho durante estos 20 años, y se establece un número de 70 hombres para tener una relación propia con los 70 hombres que componían el Sanedrín. Recordemos que en este momento particular de la historia tenemos este contexto. El Evangelio ha llegado primeramente ¿a quién? A los judíos. Luego de llegar a los judíos se extendió a los gentiles. Pero en el contexto de los judíos tenemos dos clases de judíos. Los judíos griegos y los judíos que habían permanecido en Jerusalén. Estos judíos se convirtieron al cristianismo. Tenemos judíos cristianos, judíos griegos cristianos que habían sido esparcidos por causa de los antecedentes propios de la persecución que vivió el pueblo de Dios y habían sido instruidos en griego, pero preservaban varias prácticas del judaísmo. Y los gentiles que no tenían nada que ver con el judaísmo. Estamos en este marco para poder entender lo que estaba sucediendo allí. Pablo había sido comisionado para llevar el mensaje a los gentiles. Por eso lo tenemos subiendo a Asia Menor, luego saltando a Europa, pero luego retornando a Jerusalén, porque Pablo mostró un gran amor y un gran celo por el pueblo de Dios.
Pero si recuerdan bien, durante todo su viaje todo su viaje misionero, tuvo un gran pleito continuamente por unos hombres conocidos como los judaizantes. Judíos que querían tomar a los que habían creído en Cristo para retornarlos a la práctica de la ley para santificación y para salvación. Por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas, para hacerle frente a estos judaizantes que querían agregarle al evangelio algo más para salvación. En esa tarea de enseñar el evangelio es donde aparece una acusación que se menciona en este lugar. Y la está comunicando Jacobo en representación de los ancianos de la iglesia. Jacobo seguía trabajando entonces con la iglesia en Jerusalén, establecida principalmente por judíos cristianos. Y Pablo venía de recoger ofrendas en iglesias gentiles. Así que, ¿qué es lo que quiere hacer Pablo en este momento de la historia de la iglesia? Él sabe que su muerte se acerca y antes de su partida quiere asegurarse que pueda haber una verdadera unidad entre los gentiles y entre los judíos. Por eso él mismo enseña, tanto en Efesios como en Gálatas, que el muro que separaba a los judíos de los gentiles fue derribado y que ya no hay dos pueblos, sino uno solo, conformado por judíos y gentiles. Pero necesitamos entender que en este momento de la iglesia, los judíos no lograban entender esa transición completa al cristianismo, pues las leyes ceremoniales y las leyes civiles que ellos tenían, ¿quién se las dio? Dios. Y ellos aún no lograban entender que esto ya había tenido su cumplimiento en Cristo Jesús. Había una gran ambigüedad en la mente de muchos de ellos y les costaba entender muchas cosas. Pero en esta transición vemos un Dios que es paciente y es misericordioso con su pueblo. Gradualmente, mediante la exposición de la verdad, la iglesia fue entendiendo y comprendiendo cómo todo lo que había sido mencionado y enseñado en la ley ceremonial se había cumplido en Cristo. Y esta transición fue ayudada por el Señor mismo con un hecho fundamental. En el año 70, el templo es derribado. Y es ahí donde el pueblo de Israel logra entender todas las verdades del evangelio que habían sido anunciadas, porque ahora entendían que la adoración a Cristo ya no estaba regulada por un lugar específico. Y por eso surge una carta tan importante como Hebreos, para que los judíos que eran judíos ahora aprendan a no vivir como judíos, sino como cristianos. El Señor, de manera gradual, mediante su palabra, pero mediante sus circunstancias, siempre ha llevado la revelación progresiva de su pueblo. Y qué importante es ver esto. Pero hay algo muy interesante también en la llegada de Pablo a Jerusalén. Vamos a ver un Dios que es soberano y su perfecta providencia. Él ha llegado a Jerusalén para sufrir, pero el Espíritu Santo no ha dicho que va a morir aún. De hecho, esta persecución y este momento de dolor se va a convertir en la providencia del Señor, en un viaje completamente seguro, acompañado con la mejor escolta posible para poder viajar a Roma y llevar el Evangelio sin ninguna restricción. Esto que parece sufrimiento ahora se va a convertir en un viaje totalmente gratuito, con la mejor escolta que ningún hombre podría pagar, en un barco de lujo, para permanecer varios años en un lugar donde podría predicar y donde el mismo imperio se encargaría de su sustento y de su cuidado. Esas son las providencias del Señor. Ese es nuestro Dios.
Un Dios que tiene el poder y la facultad de mover todas las circunstancias para bien de sus escogidos. Por eso al cristiano las circunstancias no deberían atemorizarle, porque al final todas ellas nos van a llevar a donde Dios nos quiere para hacer en nosotros lo que Dios quiere. Cada circunstancia en algún sentido se convertirá en ese pez que llevó a Jonás donde tenía que estar. Pero asegurémonos de que estemos donde Dios nos quiere, no por causa de la desobediencia, sino de la obediencia fiel a su palabra. Y claro que habrá persecución, claro que habrá dificultad, pero todo ello bajo el control soberano y perfecto de un Dios que sabe hacer bien las cosas para el avance de su reino y para el cuidado de su pueblo. Hay un testimonio grande, hay millares que han creído, judíos que se han vuelto al cristianismo. Versículo 22. Pero, ¿qué hay, Pablo? ¿Qué es esto que dicen acerca de ti? ¿Por qué algunos están afirmando que estás llevando a los hombres a apostatar de Moisés, a apartarse de la ley de Moisés? Si hacemos un recuento rápido al mirar todo lo que enseñó Pablo, Pablo jamás promovió esto entre los judíos. El concilio de Jerusalén en el capítulo 15 lo ratificó. Dijo, no es necesario que se le pida a los gentiles que se circunciden y practiquen las obras de la ley. Es a los gentiles quien se les da la instrucción. Es decir, los judíos tenían que seguir practicando la ley. No. Pero habían prácticas culturales del pueblo de Israel que no atentaban contra el evangelio y que propias de su cultura no tenían que ser desmontadas ni ponían en riesgo su salvación y santificación. Y es lo que Pablo empieza a aclarar. Él ahora llega a Jerusalén y llega un grupo de judíos que viene ¿de dónde? De Asia. Los enemigos del evangelio tienen tiempo disponible para ir a donde tengan que ir a decir las mentiras que sean necesarias para tratar de obstruir el avance del reino de Dios. ¿Qué hacen entonces? Le dicen a Pablo, Pablo, queremos darte un consejo. Te hemos escuchado, nos has contado todos los detalles, creemos en lo que Dios ha hecho. Pero es necesario poder lograr que los judíos no te vean como un enemigo de la ley que Dios entregó. Entiéndase que cuando ellos dicen la ley de Moisés, para ellos la ley de Moisés en ese momento es la ley misma de Dios. Decir que Pablo les estaba diciendo que apostataran de la ley de Dios, es decir, les está diciendo que abandonen lo que Dios les ordenó. Entonces Jacobo le dice, es necesario que ellos corroboren que ese no es tu papel. ¿Para qué? Para que ellos puedan creer en Cristo. Para que no sea tropiezo esta mentira y estorbe el que ellos puedan creer en Cristo y ver cómo todo lo que la ley enseñó, todo lo que los rituales nos pidieron, ahora se han cumplido en Cristo Jesús. Y con toda sabiduría se dirigen a Pablo. Hay 4 hombres, van a hacer voto de Nazareno. Tú hazlo con ellos y tú paga los gastos. Para los judíos, ese pagar los gastos era un acto de piedad, casi tan importante para ellos como el que ejecutaba el voto del nazareato. Lo que le están diciendo es, ve con ellos, para que ellos se den cuenta que el mensaje que tú enseñas
no es un llamado a que el pueblo se rebele contra Dios y lo que Él ha establecido. Pero acá tenemos que movernos con mucha cautela, porque este pasaje está siendo muy mal utilizado, como otros fragmentos de Hechos de los Apóstoles, para justificar los movimientos judaizantes actuales. Observen a Pablo mismo volviendo a retomar las prácticas judías. Este pasaje nos muestra que debemos volver a la raíz, a practicar las ceremonias judías. Esto no es lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es que están diciendo, hermanos, a los gentiles es claro que no se les va a solicitar que practiquen estas cosas. ¿Qué está haciendo Jacob? Santiago, el hermano de Jesús. Hermano, nosotros estamos sujetos al Concilio de Jerusalén. Entendimos, y los que estamos reunidos acá como ancianos entendemos que a ningún gentil se le debe pedir que practique lo que nosotros hemos practicado. Pero en ninguna parte Pablo quiso anular algunas cosas que el pueblo hacía que no se oponían a la verdad. Entre ellas, el voto del Nazareno. Pablo mismo lo practicó. ¿Qué cambió? Que ahora la iglesia en Jerusalén, tanto como Pablo, entienden que estos rituales a los que el pueblo estaba acostumbrado ya no son para salvar ni son para santificarse. Son aspectos culturales que están en transición y transformación por el Evangelio. Un ejemplo de ello es, en nuestras culturas hay ciertas prácticas culturales que no atentan contra el Evangelio y hacen parte de nuestra vida diaria. ¿Quiere decir esto que el Evangelio se acomoda a la cultura? De ninguna manera. El Evangelio transforma las culturas. Pero hay aspectos culturales que no se oponen al Evangelio y no hay ninguna razón para tratar de derribarlos. Ejemplo, hay aspectos culturales de nuestra nación propios de, hablemos, algunas festividades como en diciembre, reunirse a comer natilla y buñuelo. ¿Esto se opone a alguna enseñanza del Evangelio? De ninguna manera. ¿Tenemos entonces que prohibir la natilla y el buñuelo? No. Hay en algunas culturas, por ejemplo, en la actividad misionera que se realiza en la Alta Guajira, ellos han escuchado el Evangelio. Ellos se han apartado de las relaciones polígamas. Ahora tienen una sola esposa por causa del Evangelio. Pero dentro de sus rituales, cuando la niña llega la etapa de maduración en la que inicia su ciclo menstrual, apartan a la niña, que ahora es mujer, y durante unos días todas las mujeres ancianas del resguardo se reúnen con ella para instruirle y enseñarle qué es ser una mujer. Y una vez terminan de instruirla durante una semana, salen y hacen una gran comida para celebrar que ya no hay una niña, sino una mujer. ¿En qué atenta eso contra el Evangelio? ¿Llegaríamos entonces como misioneros a la Alta Guajira a decir, esta práctica ya no la pueden ejecutar más? Hay en otras naciones donde se come pavo, en otras se come chivo. Son aspectos culturales que no atentan contra el Evangelio. Y es lo que está mostrando acá. En nada afectaba a los judíos preservar estas prácticas cuando entendían el Evangelio. Pero el Señor se encargaría de acompañarlos en esa transición hasta poder abandonarlas con limpia conciencia. Y Pablo lo sabía. Por eso Pablo en Romanos, ¿qué dice? Cuidado con estos hermanos débiles. Si para ellos les es tropiezo lo que ustedes están haciendo, absténganse de hacerlo por la conciencia del hermano débil. Los hermanos débiles eran aquellos que permanecían regidos a esas tradiciones propias
de la vida judía que ahora ya no eran requeridas por el Evangelio, pero que si se preservaban no atentaban contra el Evangelio, a menos que se quisiera hacer con ellas lo que los judaizantes promovían. En ese sentido, entonces, Pablo se prepara para hacerlo. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Eso es mentira. Pablo en ninguna parte enseñó estas cosas, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Recuerden que si un gentil era metido al templo, este debía ser sacado para ser apedreado. Lo que están diciendo es que Pablo tenía en poco el templo, y esto no es así, porque recuerden que hasta que el templo fue derribado, los cristianos también asistían al templo, se reunían también en el templo. Esto cambió cuando el templo fue derribado. En ese momento, versículo 30, toda la ciudad se conmocionó, es lo que dice realmente el texto, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tributo de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Se imaginan lo que estaba pasando allí? Estamos hablando de Pablo, el que hace un tiempo era amado y honrado por el Sanedrín en Jerusalén, aquel grandioso perseguidor de la iglesia, aquel que dio el visto bueno a la muerte de Esteban, ahora está acorralado, siendo maltratado y a punto de ser matado por la turba. ¿Cómo sería esa escena para este varón? Después de lo que Pablo hizo, notan ustedes que en ningún momento dijo: pero Señor, ¿por qué me pagas de esta manera mi servicio? ¿De qué has servido 20 años de fidelidad para que ahora me permitas morir en manos de estos hombres? El corazón humilde de Pablo siempre tuvo entendimiento de que después de haber sido un perverso perseguidor de la iglesia, cualquier circunstancia que afrontara, jamás se atrevería a decir que no era digno de enfrentarla. Pero las enfrentaba con gozo y con alegría. Entonces, ¿qué pasa en este lugar? Se le avisó al tribuno. Este título se le confiere a aquellos hombres que tenían bajo su autoridad a 1000 hombres aproximadamente. La reacción es inmediata. La fuerza militar actúa para impedir que fuera consumado este deseo perverso de matar a Pablo. Ellos que querían matarle, pero el propósito de Dios era ¿cuál? Usar esta turba en su providencia para que Roma misma se encargara de pagar los gastos del viaje que Pablo tenía que emprender. En este momento la turba alborotada entra, pero miren lo que sucede. 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud
Unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llevar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, es decir, que era levantado así por los soldados para evitar que la muchedumbre lo alcanzara y lo golpeara. Esto indica que también después de esa paliza seguramente quedó hasta inconsciente, no podía responder ante tales ultrajos. Pero Dios es fiel en preservar a todos sus escogidos. La muchedumbre gritaba una cosa: que muera. Pero se dan cuenta que no había ningún argumento válido, real y serio. Esta es una de las grandes tragedias que ha tenido que afrontar la iglesia a través de la historia. Los momentos de persecución más álgidos que ha vivido la iglesia han partido de grandes mentiras que le han hecho creer al pueblo que son reales. Hace un tiempo mencionábamos uno de ellos. ¿Recuerdan el incendio a Roma? Simplemente porque un hombre, Nerón, quería un nuevo diseño para su ciudad, una mejor estética a sus ojos. Enciende más de 10 pueblos o barrios, por decirlo así. ¿Y a quién culpa? A los cristianos. Y los cristianos empiezan a ser martirizados, quemados por una mentira. Siempre se han usado mentiras para perseguir la iglesia. Y esto no es distinto a lo que está pasando hoy. No es accidental, mis hermanos, que en muchas de estas protestas que ahora se están volviendo tan comunes, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en diferentes lugares del mundo, muchos de los lugares que se han escogido para ser quemados y destruidos sean las iglesias. Porque la iglesia se presenta como un lugar arcaico, retrógrado, que no entiende el avance y la evolución de la sociedad. No, mis hermanos. La iglesia permanece como luz en medio de este mundo. Y la forma en la que la iglesia siempre ha sido perseguida y será perseguida es a través del engaño. ¿Qué podemos entonces aprender de este relato histórico? Hay varias cosas importantes para la iglesia. Primero, el Señor gobierna sobre todas las circunstancias y usa a quien Él quiere para lograr sus propósitos en la forma que Él quiere. Reyes, gobiernos, autoridades, todos están al servicio de Dios para el cumplimiento de sus decretos eternos, de su decreto perfecto, de su propósito perfecto. Satanás, los judaizantes, el imperio, querían la muerte de Pablo. Estaba siendo un obstáculo para sus intereses. Pero Dios usó el plan para dañar a su escogido, más bien para cumplir su plan divino. Muchos de los males que querrán ocasionarle a la iglesia se convertirán en una gran plataforma para ver la bendición providencial de Dios sobre su pueblo. Porque la obra que Dios ha empezado no quedará inconclusa. ¿Qué más aprendemos también de esta breve sección? La iglesia debe buscar definitivamente la unidad del cuerpo de Cristo, pero una unidad que está sólidamente cimentada en el Evangelio,
Un evangelio que debe ser enseñado paciente y fielmente hasta lograr que las culturas sean transformadas por el evangelio y se sometan al evangelio. El orden nunca es cambiar la cultura y luego enseñar el evangelio. Es el evangelio el que va a transformar toda práctica cultural, pero debemos entender que esto no es un proceso inmediato. Es un error cuando la iglesia quiere tomar a una persona o quiere tomar una cultura y simplemente sentarlos y a partir de mañana tienen que comportarse de esta manera. Ni Pablo lo hizo así, ni Jacobo y los ancianos de Jerusalén lo hicieron de esta manera. 37 años pasaron después de la muerte de Cristo para que los judíos lograran entender solo hasta que el templo fue derribado a plenitud la grandeza de Cristo y la labor de la iglesia. 37 años. Súmele toda la labor, la entrega de cada misionero. Y nosotros a veces queremos que una persona cambie en una semana. Que se quite todas las telarañas de las malas enseñanzas en una semana. Queremos invitar a una persona al domingo y estamos esperando que a la otra semana lo vendan todo y lo entreguen por la causa de Cristo. Mis hermanos, el Señor es un Dios sabio. Y el proceso con cada persona, así como ha sucedido con cada cultura, es totalmente diferente. Pero en medio de esta aseveración con respecto a la cultura es necesario aclarar algo. No estoy diciendo de ninguna manera que el evangelio debe ser suavizado, disimulado o maquillado para que no choque con la cultura. De ninguna forma quiero decir esto. El evangelio debe presentarse con fidelidad, con contundencia, con amor, con bondad y compasión. Pero entendiendo que este es el que transformará la cultura, no las regulaciones humanas, no las imposiciones de los hombres, porque estos cambios serán superficiales y temporales. Pero hay algo que también nos queda claro y hay que decirlo con contundencia. El movimiento judaizante actual, que es simplemente una remasterización de aquellos judaizantes de la época de Pablo, son herejes y hombres malvados que quieren devolver a los que han creído en Cristo a prácticas que hoy se oponen a lo que Jesús enseñó. Ningún gentil en la Escritura fue invitado a volverse a las prácticas judías. Y mucho menos para su salvación y su santificación. La circuncidación de Timoteo, cuando él se circuncidó, había una razón. Él tenía ascendencia judía. Y era necesario fortalecer la unidad en su tarea para predicar el evangelio. Así que cuando vengan a decirte, es que es necesario volver a las raíces. Es que debemos volver a los textos originales y a las prácticas judías. Con toda firmeza te invito a que leas Gálatas. Porque la salvación es por Cristo y solo por Cristo, no Cristo más los rituales y las obras de la ley judía. Mucho cuidado, porque ese movimiento judaizante ha ganado gran poder en nuestro tiempo. En nuestra ciudad ya hay lugares donde se reúnen, supuestamente bajo la máscara de que son judíos mesiánicos. Y todos estos judíos mesiánicos han nacido en cualquier parte, menos en Israel. Y viven como judíos sin ni siquiera conocer Israel. Y creen que por estas prácticas serán salvos. Hermanos, la salvación no es por circuncisión. O bueno, sí por una circuncisión, por la del Espíritu Santo en el corazón del creyente.
¿Qué más aprendemos de este texto? Que Dios gobierna sobre todo. Sobre todo. No hay una sola partícula. No hay un solo rey. No hay una sola nación. No hay un solo gobernante que no esté bajo su dominio. Y todo lo que pase en este mundo, al final, traerá la gloria de Dios. Unos lo alabarán con gozo y alegría, y otros le glorificarán. Reconocerán que es Señor, para exaltar su justicia al recibir la justa ira de un Dios santo. Unos glorificarán a Dios para vida, otros para condena. Pero todos causarán que Dios sea glorificado. Unos al hacer evidente el amor y la misericordia de Dios, y otros al hacer evidentes y tangibles la justa ira de un Dios santo, santo. Pero unos y otros causarán la gloria del único Señor, del único Rey de Reyes, Jesucristo. Porque solo en Él hay salvación y solo en Él hay perdón de pecados. Así que acá Pablo ha empezado a experimentar aquello que le fue anunciado. Una golpiza más. Qué buena forma de seguir terminando su carrera. Una cicatriz es más en su prontuario para mostrar que en su cuerpo llevaba las huellas del alto precio que le implicó seguir a Cristo. Pero en medio de ello, como Dios mueve los corazones de su pueblo para tener una unidad real y no una unidad superficial. Mis hermanos, la única unión legítima, y con esto termino, que promueve la Biblia es una unidad en la verdad de Dios y en Jesucristo como el centro. Las demás unidades promovidas por este mundo son falsas, son engaños. ¿Cuál es la unidad que aprobamos? Aquella que es fiel a esta verdad. Con todos los que estén sometidos a esta verdad estaremos unidos. Con aquellos que enseñen que solo en Jesucristo hay salvación y no por las obras, con ellos estaremos unidos. Con aquellos que adoran a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con ellos estaremos unidos. Las otras unidades son un engaño y son una gran mentira y no es un amor público. Así que hoy terminamos este punto. Otro aspecto histórico más del caminar con Cristo. Un aspecto más del caminar de Pablo. ¿A qué nos llama estos hermanos? A vivir fiel para el Señor. A confiar en lo que Él determina. Y agradecer la forma en la que Él ha obrado pacientemente en esa revelación progresiva que hoy nos permite entender lo que entendemos a la luz de su palabra. Esto nos guardará de la arrogancia y de la impaciencia que a veces experimentamos al ver ciertas personas que no van al ritmo que queremos. Hoy tenemos una medida de tiempo que nos puede dar cierta impaciencia. Cuando hayan pasado 37 años en alguien a quien le estás compartiendo y no logres ver una transición adecuada hacia el Evangelio, puedes empezar a preocuparte, pero 37 años es una buena medida. Esto es solo por agregar. Con el Señor no hay tiempos, con el Señor los procesos son distintos. Algunos viven cambios gloriosos en un instante, en una semana, otros les toma años. Pero independientemente del tiempo y la forma, todo lo que Dios haga es glorioso. Señor, muchas gracias por estos aspectos históricos que nos permites conocer acerca del desarrollo de la iglesia. Ya estamos en Jerusalén, estamos viendo en las gradas cómo Pablo es golpeado,
cómo la muerte parecía una vez más llegar y apoderarse de él, pero cómo una vez más tú lo preservas y lo guardas. Hoy nos muestra, Señor, que el Evangelio es uno, que tu revelación es progresiva, pero también es eficaz, y que todas las circunstancias aseguran y garantizan el avance de tu reino. Gracias, Señor, porque hoy estamos acá hablando de esto, por todos los misioneros que tú preparaste, preservaste y enviaste para que en esta ciudad llamada Armenia hoy muchos crean para tu gloria y para tu honra. Guárdanos de los judaizantes, de estos legalistas que quieren devolvernos a prácticas que han caducado, a un sistema ritual que ya fue cumplido en Cristo Jesús, el sumo sacerdote, la verdadera causa de nuestro reposo, el sacrificio único y perfecto. Eres tú, Jesús, el centro de nuestra adoración. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.